Bien, a los tiempos una buena canción. Buenas tardes con todos. ¡Feliz lunes! ¿Cómo está mi Doga? Nada que noventeros y noveleros, porque ahora los guambras son noveleros. Volvieron a escuchar justamente en Deadpool la canción y ahora no hay guambra que no se pierda esta canción en una Oiga, es farra. que la coreografía es pegajosa. Ah, eso de no, que claro. Pero y era luego, increíble. ¿cómo es? Claro que cuando era más Oiga, jovencito hay que hacer- sí y podía, lo ahora no. prometimos. Claro, ¿Recuerda que lo es que prometimos se nos como pasó. cuando recién salió Se la nos película? pasó un poquito, se nos pasó Pero un vamos a poquito. repasarlo y lo vamos a hacer la coreografía acá, porque en serio que es muy pegajosa y divertida y así. Claro. Iniciamos de una manera diferente. Doctor 7, hablando de mi Doc, le estaba diciendo, oiga, ya estamos a mitad de septiembre. Para ¡Qué que vean bestia! nomás, mitad de septiembre y a mí no viene el cumpleaños de la Lari, vámonos muy bien. Y ya estamos casi en la novena. Ya O sea, mismito, eso le decía a Edu. novena. Un parpadeo feriado 9 de octubre. Así es. Un parpadeo feriado del Día de los Difuntos y la Fundación de Cuenca. Otro parpadeo, fiestas de Quito. Otro viene de Navidad Sí, y feliz se acabó. año. Feliz año con todos. Feliz año. No, pero es que sí es importante Dios porque mío. normalmente ni uno se da cuenta ya, chao, se acabó Sí, todo. sí, es verdad, oiga. Vamos, oiga, pero el día de hoy empezamos, nada, ahorita no acabamos nada, ahorita empezamos este lunes llenos de mucha energía para acompañarlos a ustedes con su revista familiar Doctor 7, donde ustedes van a tener la mejor información, sobre todo con evidencia científica, para bajar a ese doctor Google, a ese doctor Internet que siempre les hace un poquito de daño, Milari. Así es, mi Dog. Y ya sabe usted que también nos puede ver a través de la página web www.ecuadortv.es. Allá también saludamos a todas esas personas que durante esta hora de 5 a 6 de la tarde, en este lunes 16 de septiembre, va a tener la mejor información con respecto a temas de salud, como lo dice mi queridísimo doctor Nieto. Oiga, Doc, Dígamelo. se acerca el 29 de septiembre. Ya, ¿Y qué es el 29 de septiembre? El 29 de septiembre vamos a tener la carrera. ¿Dónde estamos? Acá estamos. La carrera del corazón. Acuérdate que es muy importante porque MedInter también está apoyando a esta carrera del corazón organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha, para que nos puedan acompañar, sobre todo, ¿por qué? Porque es importante concientizar a que ustedes cuiden su corazón, esta bombita importante que nos mantiene vivos y que para todos, desde los más pequeños, debe ser una prioridad cuidarlo. Así es, mi Doc, justamente crear buenos hábitos y es uno de los fines de esta carrera, por eso es que le dan dos modalidades. Correcto. La de 5 kilómetros que puede ir, ya lo hemos dicho todos estos días, con su familia, con sus amigos para disfrutar. Tienen que ir a caminar. Correcto. Para pues cumplir con este reto de los 5 kilómetros. La segunda opción, esa sí es ya para profesionales tipo doctor Carlos Nieto, ¿no? que siempre están ahí haciendo el cardio respectivo o el trote. En este caso hay que correr, ¿no? Correcto, Los 10 kilómetros. 10 kilometritos justamente para ver, sobre todo más que para hacer tiempo, para ver que obviamente entrenar la Ajá. parte cardiovascular. Recordemos, en algún momento ya conversaremos inclusive con la parte de deportología acerca de lo importante a veces de caminar y a veces lo de correr también. Así que usa tu corazón para la acción 2024 es el eslogan de esta carrera del corazón de este año, así que lo esperamos a todos. Ya les estaremos pasando dónde pueden ustedes inscribirse. Recuerden que faltan pocos días y esperamos que estén ya haciendo algún tipo de entrenamiento, Milari. Así es, mi Doc, el Eduardo y yo ya estamos más que listos para esa caminata de 5 kilómetros. Muy bien, no, prometieron carrerita de 10, así que vamos No, a ver, sí, vamos vamos a con ir todas, con sí, la sí, camarita sí. para que ustedes vean también que se hace el esfuercito, se hace el esfuercito. Por supuesto que sí, mi Doc. Además, mi Doc, ¿sabe dónde la gente nos puede ver? Si es que en este momento, 5 de la tarde, dicen, pero ¿por qué si a esta hora estoy saliendo a ver a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi madre, a algún lado, al trabajo, de los chequeos médicos y me voy a perder el tema del día de hoy? ¿Dónde nos podemos? ¿Dónde nos pueden ver? Nos pueden ver también en el canal de YouTube de Ecuador TV, donde estamos con todos los programas de la temporada anterior y de esta temporada también, para que ustedes los puedan descargar, ustedes los puedan revisar y lo más importante, se los puedan enviar a todos sus familiares o amigos que necesiten esta información. Mi mamá me estaba reclamando porque no le había dicho el programa del día de hoy, así que nada, ya te vamos a avisar, mamita, no te pongas bravita. Pero en todo caso, ahí es la información y como les decía, ustedes pueden enviarles a todos los que ustedes
quieran en casa. Ahí justamente estábamos viendo en pantalla, ese es el programa del día viernes, así que usted ya puede ir a verlo completito, 45 minutos, este sí, 45 minutitos llenos de mera información. Mi doc, ¿pero qué vamos a tratar el día de hoy? Bueno, el día, un poquito para poner el contexto, hay muchas personas que nos habían escrito y justamente gracias a nuestros amigos del Puyo, porque estaban muy preocupados acerca de esto de la inflamación de los ganglios. Entonces, muchas veces la gente dice, tengo los ganglios inflamados. Algunos en mi tierra, por ejemplo, les dicen las secas. No sé si cómo le digan por allá, en la tierrita de la Lari, pero en mi tierra también le dicen las secas, los ganglios, que normalmente se hinchan. Entonces la gente tiene mucho miedo y dice, ¿no será que esto es el cáncer de la sangre? Los nacidos ya son cuando se hacen abscesos y cuando sale pus o cuando sale una secreción. Pero cuando se palpan algún tipo de masa o bolita a nivel del cuello, a nivel de las axilas o a nivel de las ingles y duelen, justamente ahí es cuando uno dice, Dios mío, ¿qué puede pasar? El día de hoy vamos a ver acerca de ¿son benignos, son malignos y qué pasa cuando son malignos? ¿Qué tipo de síntomas dan? ¿Qué tipo de problemas dan? Sobre todo por los famosos linfomas. ¿Usted ha escuchado esta palabra? ¿Le da miedo escuchar la palabra? ¿Ha pasado algún tipo de situación con algún familiar? No se olvide de acompañarnos el día de hoy también en nuestro Instagram, donde que vamos a tener obviamente nuestra Meditrivia, pero también ponemos ahí, ¿qué más ponemos en la Meditrivia, Milari? Además, usted va a tener ahí todo el contenido que usted necesita saber para estar súper informadito con respecto a los temas de salud para usted, para su familia y por supuesto que también para sus mascotas. Ya sabe que este programa es netamente de salud integral para toditos, mi dog. Así que vamos a ver en este momento en pantalla el tipo de contenido que vamos a poder encontrar. Ahí va a tener para sus mascotitas, por ejemplo, como el doc siempre lo dice, no solo temas del programa, no, eso ya no pone, bueno, sí, a veces, pero tenemos temas nuevos que solo van para redes sociales para que usted siempre esté súper al día con estos temas, sobre todo en la actualidad, mi doc. Así es, y también es muy importante, ¿por qué? Porque también hay consejos para usted, así que no se olvide de participar con nosotros en nuestro Instagram para que nos sigan justamente con las recomendaciones más adecuadas. Así y Milari, nada dígame, más decirte que en esta semana se está hablando acerca de la seguridad del paciente. El día de mañana no vamos a estar con ustedes, va a estar el doctor Arturito, pero se celebra el Día Internacional de la Seguridad de los Pacientes. ¿Por qué es importante que hayan los manejos de seguridad? Toda la semana estaremos con algunas campañas en el Hospital Metropolitano y en otros sitios de Quito, hablando acerca de lo importante que es cuidar al paciente en todas las etapas de la prevención cuando ya tienen algún tipo de alteración en la salud y cómo podemos hacer para cuidarlo siempre. Entonces, la semana importante de seguridad del paciente y tendremos algunas sorpresas entre el día miércoles y el día viernes también para que ustedes puedan tener un poquito más de información. Acuérdese que como paciente usted tiene derechos que tienen que ser cumplidos y generalmente las instituciones que otorgan un servicio de salud tienen que cumplirlas adecuadamente para que usted y toda su familia tengan la seguridad de un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Así que esta semana también es de la seguridad del paciente. Así es, mi dog, y más adelante me gustaría que nos dé cuáles son los canales de información para que la gente pues tenga un poquito más de conocimiento con respecto a lo que nos acaba de mencionar. Mi dog. ¡Vámonos! ¿Tenemos? Claro. ¿O no tenemos? Trivia, claro que ¿Tenemos sí. Meditrivia? Tenemos Meditrivia para que ustedes nos ayuden y participen con nosotros. En Instagram, ya sabe que tiene que ir a la parte de las historias. Vamos a ver la pregunta del día de hoy. Y nos dice lo siguiente: ¿cuál es el tipo de linfoma que a menudo se cura? A, el linfoma de Hodgkin. B, el linfoma no Hodgkin. C, todos los linfomas se curan. Usted ha tenido familiares, usted ha padecido este tipo de enfermedades, usted conoce o alguno de estos le suena, por favor participe con nosotros para resolverlo al final de nuestra reunión del día de hoy. Oiga, mi dog, y aquí preguntona. Claro. Los linfomas pueden ser genéticos, eso de que le sale la seca, el nacido y o sea, todo eso. Normalmente justamente vamos a ver cuál es la diferencia entre los benignos, los malignos y qué pasa con la parte genética en los malignos. Y cómo saber yo, si es que estoy pasando en este momento por algo similar, cómo saber cuál tipo tengo, ¿no? Porque, exactamente. No, abuelita, escucharás, no todo es de poner hielo o trapito caliente. Claro, no. Exactamente. Hay que tomar las debidas precauciones. Otra vez. Usted en casa quédese con nosotros que ya volvemos para ver el tema del día de hoy. Perfecto. El linfoma. Linfomas. No te enojes conmigo. Que no se vaya, porque si se va, se lo pierde.
Gracias por seguir en sintonía con Doctor 7 y con toda la programación de Ecuador TV. Ya sabe que regresamos directamente con el mito para que usted le dé tiempo de interactuar con nosotros a través de su celular, como anotando nuestro número de WhatsApp, y por ahí nos puede dar sus respectivas interacciones u opiniones con respecto, escuche bien, al mito del día de hoy. ¿Es cierto que la biopsia puede propagar el linfoma? ¿Qué dice usted? Y este es un mito muy importante, mi doc, porque justamente por este tipo de creencias, la gente muchas veces no va al médico. Correcto. Y evita hacerse ese tipo de controles porque dicen, no, me va a empeorar. Correcto, y justamente por eso, Milari, la idea es que sí, usted, la persona que siempre le dice, no hagas eso porque te va a propagar un tumor, no sé qué, no sé cuánto, alguna cosa. ¿Lo sabe por qué lo dice? ¿Sabe el impacto que puede tener sus palabras en la persona que está pasando un cuadro de una sospecha de linfoma? ¿Sabe usted qué le va a pasar a esa persona si es que tarda mucho el tratamiento, si es que es un linfoma? Entonces, si usted tiene conocimiento o tiene una verdadera información acerca de ese procedimiento, hágalo. Pero si no, más bien omita el comentario, porque usted podría estar literalmente condenando a muerte a una persona que podría tener una opción de vivir. Así que sí, se lo digo a usted directamente, porque esto sí es grave, esto sí es serio. Comentarios como esos generan mucho problema, mucho pánico en el paciente, y ya, la persona a la que usted quiere darle ese comentario ya está asustada, ya de base. O sea, hágale un favor, y si es que no tiene conocimiento, más bien vea, a veces chitito. Disculpen que sea medio grosero con esa parte, pero sí me preocupa porque a veces hay muchos pacientes que se pudieron haber salvado de algunas cosas y que eventualmente comentarios, yo no sé si son malintencionados o no, pero sin la información adecuada terminan haciendo mucho daño a nuestros pacientes. Así que, ojo para usted. Entonces, Milari, empezamos, mi doc. Hemos visto, y justamente quiero que me ponchen acá porque aquí tenemos una palabra, ¿no es cierto? Ajá. Linfoma. ¿Pero por qué está por dos colores? ¿Por qué está por dos colores? Porque es importante que ustedes en casa sepan qué pasa con el sistema linfático. Entonces, el linfático puede ser la parte de linfático, ¿no es cierto? Que es el sistema, linfocitos, que son las células, ¿no es cierto? Ajá. Y el linfoma, que sería la anormalidad. El oma. Entonces, es muy importante, ¿por qué? ¿Qué es el sistema linfático? Ustedes han visto tal vez cuando nosotros vamos a hacer un chequeo del auto, ¿has visto esas cosas que están en las mangueras de la gasolina? ¿Cómo se llaman esos? En Milari? los filtros. Los filtros. Que se le apaga el carro cuando el filtro está sucio. ¿Para qué sirven esos filtros, Milari? Para purificar la gasolina. Para purificar, o sea, para que todo el contenido que vaya a pasar hacia el motor no esté sucia y no lastime, no dañe el sistema de todo el carro, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hace aquí? ¿Qué se quedan aquí? Las impurezas. Las impurezas. Muy bien, Milari. Perfecto. Así que usted en casa, hoy día le vamos a presentar al gran sistema linfático. El sistema linfático es aquel que permite purificar los contenidos a nivel de la sangre, mi querida Lari. Y son este tipo de bolitas o de masitas que están en todo el cuerpo y que son como estos filtros depuradores y que los tienes desde la punta de los pies hasta la punta del cabello. ¿Por qué? Porque lo que hacen, supongamos, tienes un uñero, ¿no es cierto? Tienes un uñero y se infecta el uñero. ¿Qué es lo que vas a tener en esa infección? Bacterias. Pero ¿qué pasaría si es que estas bacterias, ¿sí?, empiezan a subir por todo el sistema sanguíneo y llegan a la parte del corazón? Se distribuyen a todo el cuerpo y podría dar una infección que mate al paciente. ¿Un uñero? Sí, señor, un uñero. Por eso, los pacientes que tienen problemas con el sistema inmunológico o con el sistema linfático podrían tener, por ejemplo, con una sola infección de un uñero, fallecer. Por ejemplo, pacientes con VIH o en fase de SIDA o con problemas autoinmunes podrían tener este tipo de problemas. Imagínate lo importante que es esto. 2. Entonces, es muy importante porque este sistema linfático se comunica. Y ahí va el asunto. ¿Por qué? Porque usted en casa debe haber encontrado que a veces se palpa unos ganglios en el cuello y que están hinchados. Por ejemplo, cuando le da amigdalitis. Ajá. O le da faringitis o le ha dado algún tipo de itis que eventualmente es inflamación. Entonces, para que no se propague, para que no se disemine, la sinusitis, la conjuntivitis, la otitis, la rinitis, la amigdalitis tienden a filtrar.
Entonces, lo que hace es filtrarse la cantidad de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos, para que no circulen en todo el cuerpo. Y las más frecuentes son las del cuello, ¿no es cierto? O las cervicales, que pueden haber anteriores, medias y posteriores, incluidos retroauriculares. Pálpate atrás de la oreja, mi Lari, y tal vez te sientes alguna bolita aquí atrás. Nada. ¿Nada? No, entonces quiere normal. decir que hemos tenido una buena regresión. Pero si usted en casa, igual que nosotros, está haciendo este ejercicio, hagamos ese examen, va a ver mira. que algunos tienen alguna bolita media inflamatoria ahí, media durita, que pueden ser las repeticiones que este tipo de ganglios han ido filtrando bacterias, virus. ¿Cuáles son los otros más comunes, mi querida Lari? La de las axilas o los ganglios axilares, que también a veces nos palpamos y son como unas bolitas que generalmente tienden Que a pueden doler. salir por esta parte, por ejemplo, Exactamente, o un poquito más arriba Por en el acá. hueco axilar. Exactamente. Los otros, que también en mi tierra le llaman secas, por ejemplo, los inguinales, o sea, las que están en las ingles, que normalmente se palpan y también duelen. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría son como centros de filtración. Y si duelen, quiere decir que están filtrando algo inflamatorio. Entonces los reúnen dentro del ganglio, hacen que los linfocitos, los sistemas de defensa, los maten y después nuevamente sale filtrado ese líquido ya sin bacterias. ¿Por qué es importante esto, Milari? Porque hay características de benignidad y de malignidad. ¿Qué significa? Señores, ¿cuándo son los ganglios benignos o buenos? Tomarán atención. 1, que sean dolorosos. O sea, ¿es bueno que me duelan? Sí, es bueno que duelan. En este caso sí. Correcto. En este caso, si duele, probablemente no sea maligno, sea benigno. 2, que hayan aparecido últimamente con alguna infección. O sea, si he tenido gripe, si he tenido infección urinaria, si he tenido algún tipo de corte, algún tipo de lesión, algún tipo de cosa que en el cuero cabelludo, inclusive lesiones que me hayan generado este tipo de cuadro. 2, que sean no mayor de 1 centímetro de diámetro. Doc, pero no me puedo medir. Sí, pero por ejemplo, el pulpejo de un dedo. Si es que es menos del pulpejo de un dedo, entonces es probablemente benigno. 4, que no esté adherido. ¿Qué significa? Que cuando yo palpe el ganglio, me lo pueda mover. O sea, lo pueda hacer arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Y que sea suave, que no sea como una piedra. O sea, estas son características de benignidad. Doloroso, que haya aparecido recientemente, que sea menor de 1 centímetro, que no esté adherido y que sea de consistencia suave. Entonces, ¿cuál sería lo maligno, Milari? Primero, que no haya no dolor. duela. Si es que ustedes tienen una bolita que no duela, ojo, que no sea mayor de 1 centímetro. Porque algunos van a decir, uy, sí tengo aquí atrás y no me duele. No, pues es que eso ya, pero es pequeñita. Entonces, otro, que no haya aparecido agudamente, que usted no haya tenido muelas cariadas, lesiones en los labios, granitos en la cabeza, lesiones, por ejemplo, en las damitas a nivel de los cenitos, a nivel de la piel. O sea, si no ha tenido una lesión recientemente, no deberían por qué aparecer. Segundo, que sean mayores de 1 centímetro de diámetro, o sea, que sean ya más grandecitos. Tercero, que estén adheridos, o sea, que sean como una piedrita dura que no se mueve. Entonces, características de malignidad, características de benignidad. Ahora, mi Doc, estas especie de bolitas que puede salir en las diferentes partes del cuerpo, como usted ya lo mencionó, puede ser en el cuello o debajo de las axilas, ¿verdad? Correcto. O en las ingles. Sí. ¿Aparecen de un día para otro, por ejemplo? Pueden aparecer de un día para otro. Por ejemplo, me duermo sin bolita y amanezco con la te bolita ahí. raspaste la rodilla en la vereda, no te pusiste nada, vos creíste no que pasaba nada, al otro día tienes hinchada la rodilla con un poquito de pus. Se te va a inflamar la ingle, obviamente. Pero ojo, lo que les quiero decir es que los más representativos son los del cuello, los de las axilas y los de la ingle. Pero ustedes están viendo aquí un rosario completo a nivel de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen, de la pelvis, de todos los miembros inferiores. O sea, unas son los que yo puedo palpar, otros son los que no puedo palpar. Y me puede salir en diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo. Puede al mismo tiempo si es que hubiera algún tipo de lesión que sea maligna. ¿Por qué? Porque las benignas van a ser locorregionales. ¿Qué significa? Si es que yo tengo la lesión aquí, ¿dónde voy a esperar que se me inflame el ganglio?
aquí. En la ingle. Porque si es que sale aquí y se me inflama acá, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, si es que tengo un lastimado aquí en el codo, este es el que se va a inflamar. ¿Por qué? Porque es regional, es local, ¿ok? Entonces, primera cosa, ¿son benignos, son malignos? Cuando yo sospecho, ok, tengo ganglios que son más grandes de 1 centímetro, que están en varias partes de mi cuerpo al mismo tiempo, y no he tenido una gripe, no he tenido un raspón en todo el cuerpo, pues. Entonces tengo un ganglio que es grande, que es indurado como una piedrita, que no me duele en realidad, por más que sea grande, no me duele, que está como adherido, no la puedo mover adecuadamente. Yo tengo que empezar a sospechar de algunas cositas. Entre ellos hay una infección que es bastante molestosa para los pacientes, inclusive que es más en los niños. No sé si tú has escuchado acerca del virus del beso. No. No. Usted en casa. En los niños bebés. No, en cualquier niño de la escuela inclusive. Se llama el Epstein-Barr virus o la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es una inflamación que generalmente ingresa por la parte de la boquita e inflama muchos ganglios al mismo tiempo. Y se hacen grandecitos, un poquito molestos o un poquito duros, pero duelen. ¿Por qué? Porque es una infección aguda. El problema es que si es que no se cura adecuadamente o no se trata adecuadamente, como veremos más adelantito, es un factor de riesgo para malignidad. Mi doc, ahora, ¿qué otros factores de riesgo hay o qué personas son más propensas a que les salgan este tipo de ganglios? De ganglios. Correcto. Entonces, un poquito para responder la pregunta de la Lari. Si ya está medio resuelto y en casa, si es que usted nos puede llamar, si le queda la duda, por favor nos llaman. Pero lo más importante es que no vamos a hablar hoy día acerca de las secas, de los ganglios por inflamación. De los benignos no vamos a hablar el día de hoy. Algún día los podemos hablar. Pero si usted quiere preguntarnos o quiere escribirnos, hágalo, porque es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. Dentro de los ganglios, dentro del sistema linfático, hay otros que son muy importantes. Por ejemplo, el vaso. El vaso con Z, no el vaso con S. Sistema de purificación o el depurador de la sangre también y productor de glóbulos blancos. Y también a nivel de toda la parte de la columna vertebral, la médula espinal. O sea, la médula espinal es otro de los órganos importantes para la parte linfática. Ojo, acuérdese que de las amígdalas también son muy importantes porque yo les dije, ¿no? Aquí también se filtran, por eso las amígdalas se vuelven inflamadas. Así que eso de sacar nomás las amígdalas por si acaso, ese no es un muy buen criterio porque podría estarle quitando una fuente de defensas para su hijito. La Lari nos pregunta, y entonces dice, ¿qué factores de riesgo hay? Pues básicamente, cuando hablamos de malignidad, mi querida Lari, el primero es que yo tenga algún tipo de familiar de primero o segundo orden, o sea, papá, hermanos, abuelos o tíos que hayan tenido antecedentes de linfoma. Porque en un porcentaje que no se sabe muy bien cuál es la relación directa, pero hay un porcentaje que tiene un factor genético. Segundo. No importa si haya sido benigno o maligno. No, ahorita estamos hablando de los malignos. Ya nos olvidamos de los benignos. ¡Paf! Te fuiste benigno. Entonces, la otra es edad. Normalmente, muchos de los linfomas están hacia los extremos de la vida. O sea, gente adulta mayor o niños inclusive. Por eso vamos a hablar lo importante de diagnosticarlos a tiempo, ¿ok? Tercero, podría ser factores como radiaciones, o sea, estar en cuanto a radiaciones, no solamente las de luz solar, sino excesivos, por ejemplo, exámenes. Hay gente que les encanta estarse haciendo radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, o sea, estudios de imagen a cada rato, sin ningún tipo de diagnóstico o solamente para calmar la ansiedad. Tenga mucho cuidado. También la parte de factores como el cigarrillo, pesticidas o cambios que puedan haber a nivel de las células. Entonces, mire que los factores de riesgo son bastante amplios también. Entonces, eso como para pensar en este tipo de... Pero antes de que sospechemos en esta parte de la malignidad, lo que vamos a entender en casa, que es muy importante, Milari, es que la gente entienda cómo funciona un ganglio. Si cogemos cualquiera de estos ganglios y lo aumentamos de tamaño,
¿Qué es lo que tiene el ganglio? El ganglio tiene unas entradas por donde viene la parte del líquido, o sea, las sustancias que tienen que ser purificadas. Y tienen estas entradas que se llaman los vasos aferentes. ¿Qué significa aferente? Significa que llega con la carga del virus, de la bacteria, de cualquiera de los causantes de una alteración del ganglio linfático. Y recuerda, Milari, que había dos tipos de linfocitos, o sea, estas células de defensa. Habían los que, cuando hablábamos de alergias, inmediatamente reconocían, ¿se acuerdan ustedes? Que algo no era propio del cuerpo y lo destruía, exactamente. Los linfocitos B y los linfocitos T, que son aquellos que producían anticuerpos. ¿Qué significa? Que la primera vez avisa, pero la segunda vez, si llega, por ejemplo, ahorita llega el COVID, ya el cuerpo ya se preparó porque tiene defensas específicas. Estos linfocitos, tanto los policías B que matan como los linfocitos T que hacen anticuerpos, están aquí adentro, mi querida Lari, y están aquí bien ubicados en esta parte. ¿Para qué? Si es que el líquido que llega al ganglio, al filtro, es un líquido malo, ¿qué va a pasar? Ellos lo que van a hacer es actuar y lo van a matar. Por eso se hincha, se inflama. Y si es que mide, por ejemplo, 0.3 milímetros, normalmente se va a hacer muy grande. O sea, de esto se puede, de un ganglio así nada más, se puede hacer un ganglio de este color. O sea, puede duplicar, triplicar, quintuplicar, hacerse 10 veces más grande porque es la inflamación. Entonces, eso es muy importante que ustedes entiendan, que mientras haya una depuración, una filtración, se puede subir el tamaño porque tiene que hacer una acción de desinfección. Mi doc, tenemos mensajes, muchísimas gracias por escribirnos y les recordamos que nuestro número de WhatsApp en este momento está en su pantalla para que si tienen alguna duda con respecto al tema del día de hoy, nos envíe sus mensajes o también, como dijo el doc, haga sus llamadas para que le dé una mejor respuesta. A ver, nos dicen, doc, buenas tardes, excelente programa. ¿En qué se diferencian los lipomas de los linfomas? Porque yo tuve 2 veces lipomas en el muslo derecho y me sacaron. Gracias, saludos. Inés Paredes nos escribe este mensaje. Inesita, muchísimas gracias a ti, gracias por la pregunta, una pregunta muy importante. ¿Qué es un lipoma y qué es un linfoma? Entonces, el linfoma lo estamos hablando ahorita, que estamos hablando acerca de células de defensa, de linfa, de estos ganglios que son a nivel de la parte linfática específicamente. Lipoma, lipo es de grasa. Entonces, la grasa es el crecimiento de varias células grasas o de estos que habíamos visto cuando hablábamos de obesidad, o sea, de estos adipocitos. Pero el problema es que en la piel se producen cicatrizaciones y hay unas cicatrices que no dejan que se expanda completamente la piel. Y mientras más crezcan estas bolas de grasa, se forman unos lipomas. Y entonces que básicamente cuando hacemos una ecografía solamente vemos un conglomerado de células grasosas. O sea, es una grasa encapsulada en una cicatriz que va haciendo bolas en el cuerpo. ¿Cuáles se retiran? Solamente las que causen dolor o malestar. Por ejemplo, las que están en la nuca, las que están en la parte baja de la espalda, las que están en la parte alta de la espalda, que cuando me acuesto me molestan, o las que tienen algún tipo de incomodidad. La mayoría son lipomas, o sea, benignos, y una pequeña cantidad se llaman liposarcomas, que son malignos. Pero la diferencia es que el uno es grasa y el otro es tejido linfático o de defensa. Ok, mi doc, ahora pregunta. Yo me acuerdo que en mi niñez a mi mamá le salían mucho de estas secas, ¿no? Correcto. Sobre todo acá en la parte de abajo de la axila, pero correcto, daba todos los síntomas de que son benignas. Correcto. Dolor, correcto. Inflamación, incomodidad. Exactamente. Ajá. Y se le desaparecían. Correcto. En el caso, como estamos hablando de los linfomas malignos, en este caso, ¿pueden desaparecer y aparecer o va creciendo? Eso. Muy bien, muy buena pregunta, Lari. Porque lo que estamos viendo es que si yo tengo estas defensas, ¿no es cierto?, cada vez que sea una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, un medicamento, alguna cosa, polvo, polen, lo que sea, se va a filtrar. Y mira lo importante, porque el ganglio también tiene uno de salida, o sea, quiere decir que este ganglio por este de aquí entra y por este de aquí sale. ¿Y sale a dónde? A otro ganglio. Entonces lo normal sería que un ganglio afecte al otro ganglio. Pero acuérdate que también el ganglio tiene una arteria y una vena.
¿Qué significa esto, mis señores? Que cuando estamos hablando de linfomas, o sea, de ganglios que ya están anormales. ¿Por qué anormales? Porque estos linfocitos empiezan a producirse, primero, de una manera descomunal. O sea, que en vez de tener 2, se hacen 20. Que en vez de tener 40, se hacen 200. Y el problema es que cada vez son más diferentes. O sea, no se parecen a la célula original. Y voy teniendo linfocitos completamente amorfos que van creciendo a este nivel. Por eso crecen grandotes. O sea, por eso se hacen gigantes. ¿Hasta qué tamaño puede llegar? Claro. No sabemos el tamaño, ¿en serio? pero el problema es que pueden ser muy grandes. Claro que sí. Y cuando vengamos específicamente de la pausa, Ajá. vamos a ver por qué pueden haber diferentes tipos de linfomas y por qué unos se pueden ir ordenadamente de ganglio en ganglio y otros pueden coger sangre e irse a varias partes del cuerpo al mismo tiempo. Mi doc, y ahora cuando hablamos de linfoma, ¿esto podría desencadenarse en algún tipo de cáncer, por ejemplo? El linfoma es un cáncer. Por eso es que ahorita eso te digo, todo lo benigno a un lado. Pero cuando hablamos de linfoma, Maligno. hablamos de un tipo de cáncer, o sea, de malignidad. Perfecto, mi doc. Nos vamos a ver los resultados de la Meditrivia. Ya sabe que todavía tiene media hora de programa para que vaya a hacer su respectiva votación a nuestro Instagram. Estamos como @doctor7.es para que participe en la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es el tipo de linfoma que a menudo se cura? La opción A nos dice el linfoma de Hodgkin, ¿no? Ajá, 9%. muy bien. Así el es. linfoma de no Hodgkin, Exactamente. 64%. Y C, todos se curan el 27%. ¡Qué ¿Sabe qué? maravilla! Hay que darles un incentivo a todas las personas que interactúan en nuestra historia, como por ejemplo el día miércoles todos quienes interactúan están participando para la cita médica gratis con el doctor Carlos Nieto. Ah, esa es buena. Podría ser, ¿ah? Así que Se me podría está ser, así que ocurriendo. llámenos. Pero muy Nos bien. vamos, mi doc, a una pausa y ya regresamos con más de Doctor 7. No se vaya. No se vayan. Volvemos con sus mensajes, mi doc. Bastantes mensajes a nuestro número de WhatsApp, así que le voy a leer el que más nos da, la pregunta que siempre nos hacen, doc. Vamos, Y ¿de usted cuál es la debe pregunta que saberla siempre nos cuál hacen? es. Nos dicen, a ver. Buenas tardes, por favor, me ayuda con una cita para mi papá. Le diagnosticaron el vértigo central. Siempre le miro al doctor y deseo saber si me puede ayudar con una cita. Por favor, es momento de que diga dónde está ubicado. Muchísimas gracias, con todo gusto. Por favor, recuerde que estamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, en el consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063 y si llaman de provincia, el 02-322-0063. Ahorita está Normita, la Lupita está de vacaciones. Saludos, mi Lupita de vacaciones. Así que le va a atender Normita para agendarle una cita y poderle revisar. 4 médicos internistas para todos tus problemas de salud. Perfecto, mi doggy. Vamos con más mensajes. Nos dicen, bendecida tarde, doctor, disculpe, una pregunta. A mí me tomaron una radiografía en la muñeca de la mano derecha porque tengo un bulto y dicen que me salió lipoma. Excelente programa, bendiciones. Mi nombre es Mercedes desde Guayaquil. Tengo 70 años y soy hipertensa. Gracias. Gracias, mi querida Mercedes. Si es que le hicieron una radiografía, lo ideal sería que le hagan una ecografía donde está ese bultito para ver las características del lipoma y reconfirmar que sea un lipoma. Si es que es en la muñeca, podría ser uno de estos, discúlpeme que tal vez me pueden ponchar. Yo tengo algo que no me he querido operar y que se llama, le decimos los lobanillos. Ya se asustó la Lari. Este es mi lobanillo, es mi compañero que se inflama, se desinflama. Si ustedes ven, entonces ya se llama Arturito, no mentira. Entonces, mi lobanillo, eso hay que ver si es que es un lipoma o es un lobanillo, porque el lipoma es de grasa. Los lobanillos o este tipo son dentro del tendón. Entonces, entonces, eventualmente lo que debíamos ver, así que no importa por la hipertensión porque a veces tenemos que hacer algún tipo de drenaje nada más. Ok, mi doc, otra preguntita. Vámonos, y continuamos claro. con la explicación. Nos dicen, buenas tardes, bendiciones por favor. Yo tengo las bolitas en las ingles, por lo general se revientan y sale un líquido, duele mucho, pero siempre que voy al doctor me envían diferentes medicamentos y la verdad no me he curado. Llevo con esto 8 años. ¿Qué más puedo hacer? Porque tengo en las axilas también. Gracias por su respuesta. Esos son lo que la Lari llama los nacimientos.
Dos, no son los ganglios, ok. son celulitis a nivel, son abscesos a nivel de la piel. ¿Cómo la diferenciamos entonces? Es muy diferente, ¿por qué? Porque las bolitas que duelen generalmente no se infectan ni drenan, a menos de que se me haga un absceso aquí adentro, o sea, a menos de que se me forme pus acá adentro, pero es un poco más interno. Cuando hay estos problemas, lo que hay que ver es justamente esta parte de la celulitis. ¿Por qué? Porque a veces no se van a curar si no le hacen lo que se llama marsupializar. ¿Qué significa? ¿Ha visto los canguros que tienen como una bolsita? Entonces hay que cortar por dentro y sacar toda la funda donde ¿qué? Le drenamos, se llena, le drenamos, se llena y así puede estar toda la vida. Más bien lo que tenemos que hacer a veces es revisión porque le van a dar inclusive antibióticos y probablemente marsupialización de las lesiones abscedadas. Perfecto, mi doc. Ok, Entonces, entonces nos habíamos quedado en ¿qué? En que hay dos tipos de linfomas, los linfomas de tipo Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, como bien lo dijo la Lari. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los linfomas de Hodgkin generalmente son más ordenaditos. ¿Qué significa? Que cuando empiezan a ver esta alteración y empiezan a aparecer células malignas o diferentes, estas generalmente van a ir por una vía de la que es entre cada uno de los ganglios linfáticos. O sea, se va de esta a esta, de esta a esta. Se llama locorregional o regionalmente hablando. Si aparece aquí, se va a ir acá, se va a ir acá. Entonces van a aparecer de una manera media ordenada. Y hay unas células que se llaman de tipo de Rutherford, que básicamente son como cuando yo saco el ganglio, las veo al microscopio y digo, ¡ay! Estas son características del linfoma Hodgkin para poder hacer su diagnóstico. Pero el linfoma no Hodgkin tiene un poquito más de un desorden en cuanto a la presentación. Por ejemplo, puede aparecer una lesión aquí, Milari, aquí en la ingle, ¿no es cierto? Y de pronto tengo un aparecimiento en el otro pie, en la pierna, o aquí en el cuello, o aquí en el brazo. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdate que por el otro lado, si es que estas células no salen por la vía que es de ganglio a ganglio, pueden tomar la vía venosa y se pueden ir ¿a dónde? A la médula espinal. Se pueden ir ¿a dónde? Al vaso. Se pueden ir ¿a dónde? A otros ganglios diferentes. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros podemos estadiar. ¿Qué significa estadiar? Significa saber qué tan grave es justamente este tipo de problemas. Por ejemplo, si es que yo encuentro, Milari, un ganglio, solamente un ganglio tomado en una fase inicial, probablemente sea un estadio 1. O sea, tengo que primero saber, hay las células respectivas que me dicen, oye, ese es un Hodgkin, entonces puede ser Hodgkin o no Hodgkin. Ahora, si es que yo ya he diagnosticado, ¿qué más tengo que hacer, Milari? Tengo que saber si es un estadio 1, o sea, está localizadito. El estadio 2 generalmente son más, pero en la misma región. Estadio 3, generalmente que ya tengan uno en la parte alta, por ejemplo, torácica, y otro en la parte abdominal, o sea, que haya pasado la línea media. Y 4, generalmente que esté diseminado, o sea, en toda la parte del cuerpo. ¿Cuándo será más importante diagnosticar? ¿En qué estadio, Milari? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? Siempre en el 1. O sea, siempre cuando esté iniciando. ¿Por qué? Porque podríamos tener más chance de hacer algo más por ese paciente. Por eso, ¿cómo diagnosticamos esto? Con signos y síntomas, que es lo que usted estaba esperando. ¿Cómo me tengo que preocupar aparte de palparme una masita? Dime, Milari. Mido, justamente hablando de estos niveles, ¿no? 1, 2, 3, 4 etapas de los linfomas. ¿Cuánto tiempo podría pasar del 1 al 4 para ver en qué tiempo, o sea, se podrían tomar acciones, ¿no? Claro, te voy a un poquito a responder con lo que ya te avisé. Ok. Si es que tengo más factores de riesgo, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene HIV sin tratamiento, que ahora hay un montón de tratamientos, o tengo un paciente que ha tenido Epstein-Barr virus, pero que tiene una disminución en sus defensas, o que le hemos dado medicamentos, por ejemplo, si es que reciben una donación de un riñón, o que tienen alguna quimioterapia, donde yo bajo completamente este tipo de producciones, normalmente puede ser muy rápido, Milari. Pero si tengo un paciente que tiene una buena salud, entre comillas, pero que eventualmente pueden pasar inadvertidos, puede darme no síntomas por largo tiempo. Ese es un problema de los linfomas. Por eso, usted en casa, carpetita o si no, ya sabes, se lo repite nomás en YouTube, ¿cuáles son los síntomas
y los signos más llamativos. Los vamos a llamar los síntomas B, o sea, los síntomas de alarma. ¿Cuáles son estos? Que usted pierda peso o baje de peso sin hacer dieta, sin hacer ejercicio extremo. O sea, haciendo lo que habitualmente está haciendo, sigue bajando de peso. 1. 2. Que tenga fiebres generalmente nocturnas. O sea, no durante el día, a partir de las 6, 7, 8, 11 de la noche, que tenga fiebres sin ningún aparente foco infeccioso. Tercero, que tenga sudoraciones nocturnas, o sea, que empiece a empapar completamente sus pijamas. Hay mucha gente que inclusive tiene que cambiarse la pijama a medianoche, no por el calor de la ciudad, no por el calor de la costa ni del oriente, sino que es mucho más allá de lo que habitualmente pasa. Otras cosas, que usted tenga fatiga o sensación de cansancio extremo. Hace lo mismo de siempre, pero se fatiga mucho más. Entonces, mira que son síntomas que podrían ser muy inusuales. O sea, en una gripe te puede dar, en una infección de vía urinaria te puede dar, pero estos se llaman síntomas B. Sobre todo, pérdida de peso, que usted tenga sudoraciones de la noche, fiebre de la noche sin ningún tipo de foco. El otro día ya me pasó la fiebre. Que tenga mucha fatiga o mucho cansancio. Entonces, más obviamente que las bolas, las masas, los ganglios que empiezan a salir con las características que habíamos dicho de malignidad. ¿Cuáles eran estas? A ver, vamos a repetir con la Lari. ¿Cuáles eran los signos de malignidad de un ganglio o de una ceca? Que le salga y no le duela. Que le salga y no le duela, correcto. Ese es el principal. 1, ¿qué más? Que sea más de un centímetro de diámetro. Así es. ¿Qué más? Que no se le mueva. Que no se mueva, que esté como adherido. 4, que no sea suavito, que sea duro. 5, que no tenga ningún tipo de infección local. Tengo un ganglio aquí en la ingle, pero no tengo ningún tipo de lesión, ni ronchas, ni manchas, ni abscesos, ni nada. Ahora, mi doc, esto, por ejemplo, en personas con diabetes, con hipertensión, con hipotiroidismo, en las enfermedades crónicas, como usted la llama, ¿podría presentarse? También. ¿Ser un factor de riesgo? No como un factor de riesgo, pero más bien sí es más fácil de que se compliquen. Porque eventualmente podrían tener más alteraciones a nivel de sus defensas. Entonces, como ustedes ven, no solamente es palpar los ganglios. Por eso la gente, gracias a la gente del Puyo, que nos estaba preguntando de esto, no solamente es saber si es que es benigno o si tiene signos de malignidad, sino lo más pronto posible. ¿Y cómo crees, Milari, que podamos nosotros ver si es que, por ejemplo, las células son de un linfoma? ¿Cómo crees que sería la parte de diagnosticarlo? Con biopsia, ¿no? Exactamente, ya ven, ya mismo se nos gradúa aquí la muchacha y después ya no se hace su programa, la Lari. Claro, la Lari. Entonces, lo que tenemos que hacer, mi Lari, es tomar un ganglio para poderlo revisar y poder ver qué pasa en la corteza y qué pasa en la médula del ganglio, cómo está en esta parte que se llama el hilio, o sea, cómo está la parte. Entonces, por eso es importante la biopsia. Mientras más rápido yo tenga una biopsia, va a ser mucho más rápido y oportuno el diagnóstico y sobre todo empezar con el tratamiento para poder empezar a curar a ciertos tipos de pacientes o empezar a mejorar y que no se disemine, que nosotros llamamos metastatizar, o sea que las células malas se queden aquí y no se empiecen a ir por todo el cuerpo de manera más ordenada en el linfoma Hodgkin y en manera mucho más desordenada en el linfoma no Hodgkin. Ahora, mi doc, según sus pacientes o los casos que ha revisado, como usted dice, clínicamente hablando, correcto, vienen los especialistas, ¿se han presentado quizá hay pacientes o ganglios que se sitúan en zonas comunes que se presenten, o sea, de la malignidad? Claro, normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de los Hodgkin, ¿sí? Generalmente siguen un patrón, siguen del un ganglio, siguen al otro. ¿Por qué? Porque normalmente se van de ganglio a ganglio. Entonces, normalmente pueden ser todos en el cuello, por ejemplo. De hecho, en muchos tipos de tumores, inclusive hay lo que se llaman ganglios supraclaviculares. Por ejemplo, si yo encuentro un ganglio sobre la clavícula que yo no lo he visto y sigue creciendo, podría sospechar inclusive que sea, por ejemplo, un cáncer estomacal.
¿Por qué? Porque el estómago se ha visto que también drena hasta esa parte y que también me puede generar un ganglio sobre la parte supraclavicular. Entonces es muy importante que usted en casa el día de hoy entienda que no todo ganglio es cáncer, ¿sí? Pero sobre todo si es que tiene signos de malignidad, tiene que saber que mientras más rápido diagnostiquemos, mucho mejor. Y aquí también funciona el autoexamen, ¿no? Pero por supuesto, así como hacemos el examen Revísese. mamario, por ejemplo. Ajá. Entonces, hay gente que ya se asusta por un ganglio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Paulatinamente, periódicamente irse chequeando su ganglio, porque podría ser que usted vea que baje el tamaño, que ya no esté ahí, ya desapareció. O al contrario, oiga, yo me sigo palpando este ganglio y no me duele y cada vez está más duro o más grueso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rápidamente ir a Medinter. Especialista. Claro. Mira, nos damos una pausa y ya regresamos con más de sus mensajes. Parte final de Doctor 7, donde vamos a ver el tratamiento. Vamos a hablar acerca del tratamiento que es para el linfoma. Perfecto, mi doc, ya volvemos. No existe medicina, mi doc, para la enfermedad que no se diagnostica a tiempo. Exactamente, Así que ya muy sabe que bien. usted tiene que prevenir en lo posible. Mi doc, para ir terminando el tratamiento con respecto al linfoma. Correcto. Debemos recordar que algún rato hablábamos inclusive de los pacientes que necesitan inmunosupresión. ¿Qué significa esto? Si tú vas a recibir, por ejemplo, vas a recibir donación de un riñón porque lo necesitas, nosotros necesitamos a ti darte una quimioterapia para bajar el exceso de respuesta de tus glóbulos blancos, porque esto lo que van a decir es, ese riñón no es mío, y lo van a dañar. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos con la terapia? Bajamos la intensidad de los glóbulos blancos para que haya menos respuesta inflamatoria. Entonces, lo mismo, si es que eso utilizamos para bajar la cantidad de glóbulos blancos para que no dañen al paciente, por ejemplo, lo mismo en las alergias, hay quimioterápicos para este tipo de enfermedades. ¿Qué significa? Podemos nosotros matar, barrer a las células malas que están creciendo para poder generar un cambio importante. De hecho, en muchos casos, inclusive se puede hacer un trasplante de médula. ¿Por qué? Hagan de cuenta que yo he empezado a dañar los ganglios de mi paciente. Entonces tengo dañado y empiezo a dañar los ganglios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un recorrido nuevamente, o sea, tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Muchas veces damos la quimioterapia para matar las células malas y las células buenas también algunas. ¿Pero para qué? Porque si hago un trasplante de médula, y eso es un poquito más de especialidad, y en algún momento lo tomaremos, podríamos volver a generar buena cantidad o buenos glóbulos blancos, buenas defensas y buenos ganglios. Pero todo depende de cuán rápido sea esto. Por eso es muy importante, Milari, que la gente en casa entienda que si es que yo hago una parte de una biopsia, yo tengo el ganglio más representativo, que puede ser en el cuello, en la clavícula, en la ingle, en la axila, me va a ayudar para lo más rápido posible saber, primero, si es que es o no es un linfoma. Segundo, ¿qué tipo de linfoma? Tercero, ¿en qué estadiaje estamos? Se le hace una tomografía al paciente para buscar este tipo de ganglios. Y de hecho, ahora ya tenemos inclusive más tecnología, inclusive la parte del PET scan se llama, que básicamente lo que busca es este tipo de sustancias que se pintan a nivel del cuerpo del paciente para saber dónde nomás está la enfermedad y qué es lo que se puede hacer. Entonces, mi doc, de paso ya lo despejó el mito, ¿verdad? Que Correcto. era si es que la biopsia, propagaba la enfermedad, pues no, más bien nos va a ayudar a... Correcto, por eso le decía, por eso decía al inicio del programa, si usted es de las personas de que no te harás porque vas a regar el cáncer, tenga mucho cuidado. Porque si usted le mete miedo a ese paciente y ese paciente pasa 4 meses, 6 meses hasta que tenga la necesidad que hacerlo, probablemente hace 6 meses era otra condicionante, tenía otro estadiaje y probablemente tenía otro tipo de desarrollo de la enfermedad y otro pronóstico. Perfecto, mi doc, ahora vamos con eso y ya saben, en casa les recordamos rapidito, me quedó clarísimo. Fiebre por las noches, sudoración excesiva, que tenga que cambiarse la pijama y la pérdida repentina de peso y la fatiga, tiene que visitar a su médico porque podría tener algún tipo de linfoma. Exactamente. Mi doc, vamos con la Meditrivia del día de hoy, rapidito, claro que sí, para ver cuál es la respuesta que usted más votó en su casa y cuál es la correcta. Así que la pregunta del día de hoy nos dijo lo siguiente: ¿cuál es el tipo de linfoma que a menudo se cura? La opción A nos dice el linfoma de Hodgkin, 15%, sí. El linfoma de no Hodgkin, no, ya lo dije mal, no, está 62%. bien, Hodgkin, está bien.
Y la opción C, todos se curan, 23%. Correcto. ¿Cuál es la Bastante correcta? bien, sobre todo porque los linfomas no Hodgkin tienen un mejor Hodgkin. pronóstico cuando se los hace a tiempo. Entonces, también hay niños, ojo, hay niños que presentan linfomas y que tienen generalmente un mejor resultado en la curación de este tipo de cuadros. Así que lo más importante que usted debe conocer antes de que si se curan o no se curan es que hay que tratar de lo más pronto posible diagnosticarlo. Así Ese es el key del asunto. Así que pierdan el miedo a los ganglios benignos y malignos, pero sobre todo si sospecha que es maligno, lo más pronto posible don su médico. Al médico. ¿Y a qué médico? ¿Internista? Generalmente el internista, porque nosotros podemos ver si es que es por una inflamación, si es que es por una ok. mononucleosis infecciosa, si es que es algún tipo de cuadro infeccioso, inflamatorio y si es que hay sospecha también. Perfecto, mi doc, nos dicen, doctor Nieto, mil disculpas, ¿cómo hago para participar para una de sus consultas gratuitas, por favor? Siempre miro su programa. Muchísimas gracias, te esperamos el día miércoles que vamos a hablar aquí justamente acerca de... La dieta. Muy bien, porque el hambre hedónica, esas ganas de comer insaciables, para que participe con nosotros y vamos a estar nuevamente sorteando una cita Todos con los nosotros. miércoles. Todos los miércoles, por favor. Nos dicen saludos al doctor Carlos Nieto y a la señorita Milaria. Milari, muy bien, Milari, es que digo Milari. Entonces, la Es verdad, Lari. es verdad. Excelente programa, les saluda la profe Carmen Parra. Ay, Muchísimas sí, gracias, Carmita, estaba por Carmita. leer ahorita su mensaje. Ya nos llegó su resultado de la vitamina D. Ya le vamos a llamar en horas de la tarde para coordinar un poquito. Gracias por su saludo siempre. Mi dog, y el último, felicidades a mi sobrino Carlos Nieto por la explicación de este tema, muy interesante. Le saluda su tía Olinda Nieto del Tena. ¡Oh, mi mamá! Mi segunda mamá. Tía, Dios le pague, bendiciones. Es mi tía mayor. Ay, Es un siempre amor. tenemos una tía Me que es crió como desde nuestra chiquito. mamá, Mami ¿no? sí me crió desde chiquito. Mi tía, Qué lindo. saludos, mi tía, te Gracias amo por con vernos, todo mi tía. corazón. Perfecto, mi doc, Desde desde el Tena. Tena, para que vean que nos ven desde todas las partes de nuestro lindo Ecuador. Así es. Y así también, de paso, les invitamos a que si ustedes tienen temas que quieran que tratemos acá en el programa Doctor 7, pueda hacérnoslo llegar a través de nuestro número de WhatsApp, sugerencias o también escríbanos y de pasito nos va siguiendo en nuestro Instagram, @doctor7.es. Y con eso nos despedimos, mi doc. Nos Gracias por tratar, como despedimos. siempre, temas tan importantes e interesantes. Muchísimas gracias a ti por las preguntas muy importantes para este tema. Así que no le tengan miedo y siempre véanos para que usted tenga la mejor información en medicina. Dejamos en buenas manos. Con el chef Bigotes. Adiós, adiós. Chao, chao. Chau, chau. Excelente inicio de semana.